Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 7 días. Les presentamos la información destacada de la semana. La Junta Departamental no aprobó el préstamo del BID para el Plan de Movilidad Urbana de Montevideo. Continúa la campaña de vacunación contra la gripe y el sarampión promovida por el Ministerio de Salud Pública. Graves desigualdades entre ricos y pobres se expresan en la ciudad de Montevideo. Finalmente quedó reglamentada la Ley de Regulación y Control del Mercado de la Marihuana. Culmina hoy sábado el tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay. El Legislativo Municipal no aprobó el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar la segunda parte del Plan de Movilidad Urbana. El oficialismo no consiguió los votos necesarios en la Junta Departamental de Montevideo para la obtención del préstamo de $70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, previsto para financiar la segunda parte del Plan de Movilidad Urbana. La aprobación del proyecto requería una mayoría especial que no se alcanzó. El mismo contó con los votos de todos los ediles del Frente Amplio y 2 curules de Alianza Nacional. Los otros representantes del Partido Nacional se retiraron de sala durante la votación. El ensanche de algunos tramos de las avenidas José Belloni, Boulevard Artigas y Avenida Italia estaban en el proyecto enviado por el Ejecutivo al Legislativo Comunal. Para la oposición, el hecho de que el 50% de la primera etapa del préstamo se haya utilizado en el corredor Garzón, que generó tantas críticas, no habilitaba esta segunda etapa del préstamo. Nosotros hemos reflexionado mucho porque uno también asume costos políticos cuando toma esta decisión. Para los ediles del Partido Colorado, es necesario desarrollar un plan director que incluye un replanteo del tránsito de la ciudad. Y sin lugar a dudas, a partir del plan director que hay que realizar, que hay que desarrollar y que es el punto capital y central y el foco donde tenemos que poner la atención, de ahí surgirá, en definitiva, cuál es la matriz de proyectos importantes que precisa la ciudad en función del sistema colectivo de transporte que se resuelva. Y Belloni, a su momento, se ejecutará en la medida que sea compatible con el sistema de transporte que se decida. Los representantes del Frente Amplio manifestaron su preocupación por las obras aún pendientes que luego de la votación de ayer no contarán con los fondos del BID. Tenemos obras pendientes, Belloni es una de ellas, de lo que los vecinos, como ustedes vieron aquí, están muy ilusionados en esas obras. No se van a poder hacer porque la Intendencia no puede, tiene destinados los fondos que tiene para otras obras y estas son nuevas obras. Algunos ediles del Partido Colorado insisten en la necesidad de priorizar un reordenamiento del tránsito antes de continuar con el plan vial. En Belloni, en el proyecto ejecutivo, lo que hay es una estimación de recursos en función de la idea que están concibiendo. Y por eso hablo de la contradicción. Si el propio Campal ha reconocido que no existe un plan de movilidad y que lo que hay es un concepto de movilidad y que no se pueden hacer obras porque no tenemos resuelto cuál es el sistema de transporte colectivo de toda la ciudad para dar los beneficios de mayor uso en detrimento del coche individual, que es lo que genera el colapso. Los integrantes de Alianza Nacional que votaron favorablemente el proyecto cuestionaron ciertos aspectos de la iniciativa y señalaron también algunos avances. El componente 1 del plan, indudablemente, tuvo problemas en Garzón, tuvo graves problemas en General Flores, lo sigues teniendo. El intercambiador aún no está resuelto adecuadamente, pero hay otras avenidas como Yupes de repente, como Santa Lucía, que hoy por hoy es un avance. Según los representantes frentistas, hasta la semana pasada estaban los votos de todos los ediles nacionalistas, una realidad que luego cambió. La verdad de las verdades es que hasta la semana pasada los votos estaban, inclusive hay un acuerdo firmado, hecho a mano por el Partido Nacional, que con gusto pueden llamar un calígrafo para ver que es así. Llegado al otro día de mañana cuando vinimos, los votos ya no estaban más, no sabemos qué sucedió. De acuerdo a Néstor Campal, director de Movilidad Urbana de la Intendencia, la decisión de la Junta de no habilitar el préstamo del BID produce un impacto negativo y genera un retroceso importante en el desarrollo de Montevideo. Una de las cosas que estaba incluida en este préstamo es el Centro de Gestión de la Movilidad, que es una estructura que impacta muy fuertemente en todas las formas de transporte, en el transporte público y en el transporte privado,
porque lo que logran estos sistemas es que la señalización en las vías de tránsito respondan a la carga real que tiene la vía de tránsito en ese momento preciso. Pese a la situación planteada, la administración municipal terminará las obras en Boulevard Artigas, el intercambiador de Belloni y las obras de General Flores. Las obras de Avenida Italia entre Alejandro Gallinal y Portones y el ensanche de Belloni quedarán para otra etapa. Pero la obra fundamental, que era la obra señera que constituye este préstamo y que es una obra que queda paralizada con un gran perjuicio para los vecinos, es la obra de Belloni. Finalmente, Néstor Campal, frente a las críticas del Partido Colorado, precisó que no existía el proyecto ejecutivo del ensanche de Belloni, ya que el mismo se licita junto a la obra. En primer lugar, creo que la Junta debió haber interpretado que era muy respetuoso de parte de la Intendencia presentar Belloni, que fue un proyecto que fue largamente conversado con los técnicos del BID, para el cual se le presentaron todos los perfiles a los ediles de la Junta durante 4 meses desde diciembre, o sea que ellos conocen el proyecto. Este domingo desde las 7 de la mañana habrá cambios en los recorridos de varias líneas de transporte colectivo debido a la primera Maratón Montevideo. La largada se realiza en el Palacio Legislativo y la meta es en las canteras del Parque Rodó. El trayecto de la competencia quedará despejado de vehículos desde la hora 0 del domingo hasta que finalice la competencia. En caso de que haya vehículos estacionados, un guinche los trasladará a un lugar cercano. Para conocer la ubicación, se deberá llamar al teléfono 29 29 11 33 o al 1950 4000 opción 2. Este procedimiento no generará ningún costo. El próximo domingo 19 de junio entrarán en vigencia en Montevideo las medidas que apuntan a reducir el uso excesivo de sal y condimentos con alto contenido de sodio en bares y restaurantes de Montevideo. No podrán estar sobre la mesa ni ser ofrecidos al público. La Intendencia establece que si el consumidor lo solicita, se debe poner a disposición sal baja en sodio o sin sodio y condimentos de bajo contenido en sodio. El Ministerio de Salud Pública continúa con la campaña de vacunación contra la gripe y el sarampión. La Semana de la Vacunación de las Américas se realiza a instancias de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. El objetivo es poner en la agenda el tema vacunación e insistir en la sociedad en la necesidad de recibir las vacunas como forma de prevenir distintos tipos de enfermedades. En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública trabaja en 2 campañas de vacunación, una contra la gripe y otra contra el sarampión. Nuestro país comenzó a vacunar contra la gripe en el año 1999, cuando adquirió 200.000 dosis. En 2013 Uruguay compró 520.000 y este año el stock llegó a 600.000 dosis. Se trata de una vacuna trivalente contra 3 de los serotipos circulantes del virus de la gripe. Esta vacuna que estamos dando contiene 2 cepas de virus A, una de ellas es el H1N1 y una cepa de virus B. Estas son las que predominaron hace 6 meses en el hemisferio norte durante la temporada de gripe, y hay una correlación siempre que más o menos lo que circuló allá es la variante genética de los virus que nos llegan a nosotros. Igual siempre se hace una vigilancia por si hay algún cambio, como sucedió en aquel año en México, que empezaron a haber un cambio abrupto de cepa y que determinó la pandemia. De acuerdo a las autoridades, es fundamental vacunarse antes que el virus de la gripe comience a circular, ya que la vacuna demora 15 días en generar respuesta inmunitaria. En particular, deben hacerlo aquellos comprendidos en los grupos prioritarios. Nuestros grupos prioritarios son los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años, toda persona que padezca alguna enfermedad crónica entre 5 y 65 años, entiéndase, asma, hipertensión, diabetes o enfermedades neurológicas más raras o hematológicas. Especialmente, y hago un énfasis así, especial, las embarazadas. Las embarazadas han sido catalogadas por la OMS como uno de los grupos de mayor riesgo de tener complicaciones por la gripe, complicaciones para sí, complicaciones para su embarazo.
Además de los grupos prioritarios, hay colectivos especiales que no tienen factores de riesgo, pero que sin embargo deben darse la vacuna para evitar la diseminación del virus. Se trata de los docentes, personal policial, comunicadores, funcionarios de servicios esenciales y especialmente el personal de salud. Si bien decimos que la campaña de vacunación es gratuita y abierta a toda la población, siempre por razones técnicas y epidemiológicas priorizamos determinados grupos. Esos grupos son clásicamente, que se han escuchado en varias oportunidades, pero importa destacarlos, son los niños entre 6 meses, es decir, mayores de 6 meses y 4 años, son los adultos mayores, cuando digo de adultos mayores me refiero a mayores de 65 años, aquellos pacientes que tengan una patología crónica o que requieren un tratamiento o tienen algún factor de inmunodepresión, que son profesionales de la salud o que están vinculados al área de la salud, comunicadores y medios de prensa en general, población carcelaria, pacientes que están de alguna manera con algún criterio de hacinamiento. La cobertura de vacunación contra la gripe en los niños llega hoy en nuestro país a poco más del 30%. Este porcentaje preocupa a la Sociedad Uruguaya de Pediatría. También hay preocupación en esta sociedad científica porque hay pediatras que no están recomendando hoy la vacunación. El riesgo creo que todos a esta altura lo conocemos, o sea, las epidemias de infecciones respiratorias varían en cuanto a la intensidad con la que golpean a la población. Con respecto a la gripal tenemos el antecedente del 2009 que fue muy importante, pero la recomendación es vacunar anualmente. Este año en el norte, sobre todo en Estados Unidos, la epidemia golpeó fuertemente a la población pediátrica. Y la intención de la sociedad científica básicamente es mejorar los niveles de cobertura, pasar de ese 30-34% que estamos teniendo en niños a aumentarlo significativamente, ¿verdad? La Sociedad Uruguaya de Pediatría exhorta a padres y madres a vacunar a sus hijos, ya que se trata de una vacuna segura. Los pediatras recuerdan que en el caso de algunas personas, la gripe puede causar complicaciones graves. Las principales consecuencias de la enfermedad gripal en la población pediátrica están vinculadas a las complicaciones respiratorias, sobre todo la insuficiencia respiratoria, la necesidad de que los niños queden internados para recibir oxígeno, básicamente es eso. De una parte importante de los niños que ingresan por gripe para cuidados por la parte respiratoria, la tercera parte de ellos lamentablemente termina en niveles de mayor complejidad, es decir, cuidados intermedios o CTI. Y ni que hablar que las nuevas categorías de población de riesgo, como decía hoy, las embarazadas, las puérperas, tienen riesgo aumentado de mortalidad. ¿Sí? Entonces, básicamente, las complicaciones son las respiratorias. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública continúa vacunando contra el sarampión a la población nacida entre 1967 y 1986, ya que esta franja de la población recibió una única dosis de la vacuna contra el sarampión y no se reiteró la vacuna. Si bien no es obligatorio, la vacunación es fuertemente recomendada. La advertencia de las autoridades se basa especialmente en el riesgo que conlleva el gran tránsito de personas procedentes de distintas partes del mundo con motivo de la realización a mediados de este año en Brasil del Campeonato Mundial de Fútbol. A partir de julio está previsto que UTE baje sus tarifas, lo que colabora a moderar el índice de precios al consumidor. Técnicos del ente ajustan el porcentaje en las distintas franjas tarifarias. Desde UTE se adelantó que existe un piso de 5% y un techo de 8% para aplicar la rebaja. Montevideo es un departamento de fuertes contrastes. En su territorio viven las personas más ricas, pero también las más pobres del país. Uruguay vive un prolongado periodo de crecimiento macroeconómico en los últimos 10 años, tras la profunda crisis del año 2002. El ingreso de los hogares se incrementó, al tiempo que la pobreza y los índices de desigualdad disminuyeron. Pero la mejora de los indicadores no resolvió inequidades territoriales preexistentes. De acuerdo al estudio Desarrollo Económico y Disparidades Territoriales en Uruguay, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por el economista Adrián Rodríguez, Uruguay no es un territorio homogéneo. El país presenta disparidades estructurales.
Los departamentos ubicados al norte y noreste, como Artigas, Rivera y Cerro Largo, tienen los peores indicadores relativos. Los residentes de Artigas tienen los menores niveles de ingresos promedios del país. Lo siguen Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera. En el sur, Montevideo es el departamento que presenta mejores ingresos en el promedio nacional, seguido por Maldonado, Colonia y Florida. Sin embargo, la capital también tiene los mayores valores de pobreza. Montevideo, si por ejemplo tomamos un indicador como el ingreso promedio de los hogares, es el departamento lejos que tiene mayor ingreso por encima del país y bueno, eso se mantiene siempre. Ahora, también es uno de los departamentos que si uno va a indicadores de pobreza, también paradójicamente está entre los que presentan algún problema de pobreza. Montevideo es el departamento más heterogéneo del país. En la franja costera este se ubican los barrios más privilegiados. En la periferia se concentran los mayores niveles de pobreza, cercanos al 30%, casi el doble de la media nacional, y niveles de informalidad cercanos al 40%, similar a los departamentos de frontera. El último anillo, digamos que es donde se concentran los mayores problemas de pobreza y desigualdad a nivel del país. Nos movemos todos juntos para arriba o todos juntos para abajo, pero las diferencias relativas se mantienen. Entre la costa este y la periferia se observan las mayores diferencias de desarrollo económico, acceso a servicios y participación social. El municipio CH, que agrupa barrios como Punta Carretas, Pocitos, Buceo, es una de las áreas más privilegiadas. Viven 230.000 personas concentradas en 1.029 manzanas, más una población flotante de 90.000 trabajadores que ingresa diariamente. En la zona no hay asentamientos precarios y en general sus residentes tienen las necesidades básicas satisfechas. El municipio costero está totalmente urbanizado y dispone de todos los servicios básicos. Tiene una alta concentración de centros de salud en la zona de Parque Valle, institutos educativos y servicios de turismo y gastronómicos. Este municipio concentra fuertes inversiones en los últimos años. En abril de 2014 hay 4 hoteles en construcción y un promedio de 200 obras abiertas. Los reclamos de los vecinos se centran en mantener el alto nivel de los servicios. Nos piden básicamente que tengamos la limpieza en las mejores condiciones posibles, que tengamos el arbolado, que es muy importante para este municipio. El otro día hablando con un técnico nuestro, decía que la calidad del aire de este municipio es óptima porque tiene 26.000 árboles mantenidos y en condiciones de producir uno de los mejores aires de Montevideo. En otro extremo de desarrollo se ubica el municipio A. En su territorio viven 220.000 personas, de las cuales 70.000 residen en asentamientos irregulares. En la zona, que abarca el Cerro, La Teja, los accesos a Montevideo, coexisten áreas residenciales, industrias, grandes depósitos y una extendida zona rural. En algunos barrios del municipio se identifican los índices más altos de desocupación, rezago y abandono escolar, problemas de talla y peso vinculados a carencias de alimentación, altos indicadores de suicidio y de violencia, similares a pequeñas localidades del interior. Entre los barrios con mayores carencias a nivel de servicios se encuentra Maracaná, un asentamiento donde viven 20.000 personas, separadas por la Ruta 1 y rodeado de un creciente polo logístico. El primero es el tema de la vivienda. Quienes tienen una vivienda digna que lograron hacerla, lógicamente ahora quieren regularizar y eso es natural, que la gente quiera hacerse de eso. Después, en el mismo tema de la vivienda, hay gente que se asentó en los peores lugares, digamos cerca del pantano, que hoy en día el PIAI está trabajando en su realojo y en su regularización. Aún faltan servicios de transporte, sobre todo un ómnibus local que pueda cubrir esa vuelta de venir hasta la centralidad de Civils o hacia el Paso de la Arena a sí mismo. Y bueno, lógicamente, está lejos aún de tener saneamiento. En el barrio Maracaná hay una única asociación de vecinos en la zona norte. La Asociación Civil de Maracaná 90 está desde el año 91. ¿Y qué tipo de tareas hacen? Y como tareas tenemos unas cuantas, digo, ya ves que lo grande que es esto, un CAIF, un club de niños del IPRU, hay muchas tareas. Esta zona, el problema más grave que hay son la caminería. Todo lo que son las calles de la vía para allá, que está en cero, no se han hecho las calles, están. Entonces, inundaciones. La Asociación Civil Maracaná 90 se creó hace más de 10 años en un predio donado por un vecino.
En el local funciona un centro CAIF, un club de niños, el programa Jóvenes en Red y una vez a la semana un servicio de orientación, consulta y articulación territorial SOCAT. Tenemos 4 líneas de ómnibus, 2 de ellas con frecuencia de 15 minutos más o menos, que esas son las que trasladan los jóvenes que van a estudiar, gente que va a hacer trámite, los trabajadores que no cuentan con un medio de transporte, es lo que tienen para trasladarse a sus trabajos. Muy poca gente de acá, creo que hay poquísima gente que trabaja ahí en el país, cuando debería ser algo de bueno para nuestro barrio, ¿verdad? Para que más gente tuviera su ingreso. Pero el nivel de ingresos no es el único indicador que determina el desarrollo de una zona y su gente. La diferencia entre Maracaná y Punta Carretas tiene que ver con el capital humano y social, la capacitación de las personas, el acceso a los servicios y la participación ciudadana. Los territorios que están mejor preparados, que tienen mejor capital humano, mejor formación, mejor educación, pero también formación en competencias básicas de las personas, pero también los que tienen más capital social, es decir, más institucionalidad, mayor organización para poner en juego ese capital humano, son los que han aprovechado mejor, obviamente, esta bonanza. Pese a las carencias, en Maracaná Norte se detectó solo una ONG que funciona hace 10 años. Los técnicos realizan su trabajo en coordinación con la Asociación de Vecinos. La mayor dificultad que vemos, más que dificultad, la mayor puesta en agenda que buscamos instalar es el tema de la cantidad de niños y niñas y adolescentes que viven en el territorio. Es decir, si bien, como vos decís, es uno de los lugares donde los niveles de pobreza son más altos en comparación con otras partes de Montevideo, también el nivel de niños, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que viven es mucho más alto que cualquier otra parte de Montevideo. La creación de un polo logístico en la zona sobre la Ruta 1 no significó un mayor desarrollo local, ni la creación de nuevos puestos de trabajo en el barrio. No necesariamente el desarrollo logístico trajo una mejora sustancial en la calidad de vida. El territorio ha vivido como nunca en la historia una inversión de empresas privadas instalándose. Ha sido definido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo y no necesariamente se ha logrado que esas empresas fortalezcan las capacidades de empleo o de trabajo que el territorio tiene. Rodríguez define en su trabajo la necesidad de profundizar la mirada local en las políticas públicas y mejorar la coordinación con una mirada desde las personas. Para superar estas desigualdades y estas disparidades territoriales, actuar sobre el capital humano, pero de una forma especializada, es decir, viendo cuáles son las oportunidades de inserción en la zona y en qué hay oportunidad de incluir, por ejemplo, población que ha estado excluida o también población que tiene ciertas capacidades medias, pero le falta dar un salto para aprovechar mejor las oportunidades. Y después por el lado yo creo, de la participación de la sociedad civil organizada y también a nivel de dotar nuevo herramental institucional como son los gobiernos locales. El día de mañana, si hoy no intervenimos, los barrios y las zonas periféricas van a tener menos capacidades de insertarse en estas dinámicas productivas, de innovación, de inversiones, que la que tenían ayer. Las políticas sociales implementadas desde el gobierno nacional y departamental no redujeron la brecha entre los distintos barrios. Los gobiernos de cercanía hicieron foco en los problemas de la gente, pero no fue suficiente. Solo un trabajo coordinado con las personas puede devolver el orgullo y la plena ciudadanía a quienes viven en barrios menos favorecidos. El gobierno dio a conocer el decreto reglamentario de la ley que regula el mercado de marihuana en Uruguay. Queda aprobado en general el proyecto de ley. Pasado ya hace 5 meses de la aprobación en el Parlamento sobre la regulación de la marihuana en el Uruguay, el gobierno anunció la puesta en marcha de la ley, que mañana martes comienza a regir en todo el territorio nacional. La venta al público se iniciará a fin de año y quienes deseen plantar o comercializar fuera de la nueva norma serán sometidos al Código Penal. Que no esté autorizado, no sea parte de la cadena de distribución, legalmente autorizado a través de las licencias expedidas por el IRCA para la producción o la distribución de cannabis y esté trasladando cannabis fuera de esta cadena, más de 40 gramos será considerado que no es para consumo personal y quedará dentro de la pena que estaba establecido para la ley. Entre los puntos más destacados de la ley se encuentra que se podrá cultivar, cosechar y plantar cannabis de forma doméstica. Quienes cultiven en sus casas podrán tener hasta 6 plantas. Los clubes de membresía también podrán realizar estas actividades con un mínimo de 15 miembros y un máximo de 45.
Podrán plantar hasta 99 plantas. Su producción anual no podrá pasar los 480 gramos por miembro. La marihuana, a su vez, se venderá en farmacias únicamente a las personas mayores de 18 años anotadas en el registro de consumidores. Quienes formen parte de los clubes canábicos no podrán comprar en farmacias. Podrán sí comprar hasta 40 gramos al mes por persona. El precio siempre será definido por el Instituto de Regulación del Cannabis. La producción no deberá pasar los 480 gramos al año y la compra de marihuana está destinada exclusivamente a ciudadanos uruguayos. En cuanto al registro de consumidores, existen algunas diferencias por parte de organizaciones pro legalización, como lo es en este caso Regulación Responsable. Para uno de sus representantes, Martín Collazo, el registro puede seguir el camino de la estigmatización existente hasta hoy de quienes son consumidores. Hay una cosa que es importante con la implementación de esta ley y con la transformación del paradigma prohibicionista por un paradigma de salud pública y de un nuevo enfoque, digamos, también desde la perspectiva de derechos, que es la desestigmatización del usuario, ¿no? Particularmente en el interior, pero en Montevideo también. Y bueno, acá hay una cantidad de estrategias a desarrollar en el futuro y claramente que los usuarios de marihuana tengan que registrarse como usuarios contribuye a seguir generando esta situación de estigmatización del usuario. Ningún usuario de alcohol o de tabaco está registrado hoy, así que no se entiende por qué el usuario de marihuana va a tener que estarlo. Si bien en lo macro la postura sobre la regulación y su ley es de aceptación, las trabas numéricas en cuanto a los clubes canábicos y la cantidad de socios genera otra mirada desde la organización Regulación Responsable. El modelo de clubes es un modelo bueno que desde nuestro punto de vista debe promoverse porque promueve un acceso más responsable a la sustancia y bueno, esperamos que con esta reglamentación no se coloquen trabas al desarrollo de estos clubes. Algunas de las trabas posibles, por ejemplo, puede ser las vinculadas a las dimensiones de producción y los costos de producción asociados. La primera partida de marihuana legal que se venderá en farmacias de Uruguay saldrá a un precio de unos 20 a 22 pesos por cada gramo. La venta en farmacias comenzará luego de las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de octubre. Antes, serán autorizados los clubes de cultivadores o los consumidores que deseen plantar cannabis en su propia casa. El volumen total que se consume en el país está en el entorno de las 18 a las 22 toneladas. En función de esto, se necesitaría un máximo de 10 hectáreas para producir para este universo de usuarios. Todo el proceso de cultivo y venta estará a cargo de privados, para lo cual deberán registrarse. El gobierno decidió además otorgar solo hasta 6 licencias a empresas para producir la planta de cultivos en una superficie máxima de 10 hectáreas. Habrá un mínimo de 2 y un máximo de 4 a 6 licencias y en este último caso se permitirá 1,5 hectáreas por licencia. Las farmacias no están obligadas a vender y las que estén interesadas en integrar la cadena deberán también registrarse. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, destacó la conformidad del gobierno en cuanto al camino emprendido, a la vez que destacó las 3 problemáticas principales a nivel social que se pusieron arriba de la mesa a la hora de poner en práctica esta ley. Controlar el gran volumen de consumo de cannabis, despenalizar al microconsumidor que se veía obligado a acudir al mercado ilegal y quitarle también el señalamiento de delincuente al mismo. Dar cuenta de estos 3 aspectos, de un amplio mercado controlado enteramente por el narcotráfico, que en el año 74, cuando se aprobó esta ley, sería un mercado de 500.000 personas, hoy es un mercado de 150.000 personas, es un mercado importante que genera mucha ganancia para el narcotráfico, entonces teníamos ese objetivo central. Teníamos el objetivo central también, u otro objetivo, de evitar que las personas fueran a la cárcel por actos no necesariamente criminales. Y el tercer objetivo es un objetivo fundamental y que es transversal a toda la ley, es mejorar la salud de la población en general en términos biopsicosociales. Porque cuando existe un lugar clandestino de distribución de marihuana, cuando 2 personas, ¿no?, se agreden, se atacan para controlar
el mercado de la marihuana, estamos atacando la salud de la población. A su vez, se había manifestado preocupación por parte de sectores contrarios a la iniciativa que hoy es ley en cuanto a la peligrosidad de quienes trabajan o manejen bajo los efectos de haber consumido marihuana. Para Calzada, todos estos detalles, como otros, están comprendidos en la ley, la cual en esta materia es determinante sobre las sanciones a aplicar. Está en la ley y el artículo 41 de la reglamentación lo establece con total claridad, da los procedimientos, un sistema muy parecido al del control por espirometrías, ¿no? Las personas que realizan tareas de riesgo, y obviamente conducir es una tarea de riesgo, no deben de consumir marihuana. Se cierra en el día de hoy el tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay. El evento reunió artistas de 12 países de América y Europa. Se inauguró este lunes y va hasta el domingo 11 de mayo el tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay. 12 obras extranjeras, 6 obras nacionales, 7 talleres de formación, charlas y actividades asociadas conforman la propuesta del festival. Una de las novedades de este año es el primer encuentro internacional de curadores. El FIDCU se lleva adelante en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís y en punto de encuentro del Ministerio de Educación y Cultura. Dentro de las artes escénicas, en este caso dentro de la danza, hace unos años ya que empezamos a hablar sobre curaduría, pero bueno, el concepto no es el mismo exactamente, o no es el mismo que el de las artes plásticas, pero sí tiene que ver con digamos, mucho tiene que ver como con la puesta en contacto de determinadas obras con el público. De acuerdo a la directora del festival, Paula Yuria, tanto el público como las instancias de formación han ido creciendo paralelamente a la realización de festivales y espectáculos de danza. En el Uruguay no existe a nivel terciario la formación en danza contemporánea. Sí empezó ahora a haber una rama dentro de la Escuela Nacional de Danza que inauguró este año de danza contemporánea, pero no es a nivel terciario, ¿no? Según Yuria, espectadores y profesionales de esta disciplina deben estar abiertos a borrar definitivamente la frontera entre las artes que en la danza contemporánea confluyen en el fenómeno escénico. El bailarín, por ejemplo, ya no tiene que contar una historia o ya no tiene que expresar una determinada cosa, empieza a usar la palabra, empieza a usar elementos de otro tipo de otras artes para producir el propio hecho artístico. El festival está destinado además a estudiantes, críticos, teóricos e investigadores que tienen el cuerpo como instrumento. Está previsto talleres de práctica e improvisación a cargo de coreógrafos y docentes internacionales. La coreógrafa argentina Natalia Tenzer apuesta a generar nuevas narraciones a partir de la intervención del cuerpo en el espacio, creando realidad y ficción. Lo que vine a proponer en el taller tiene que ver con eso, con poner al cuerpo en un lugar de ficción y un desdoblamiento, Lo que me parece que la danza contemporánea no contempla, como podría contemplar el teatro, es que ese cuerpo que se está moviendo no es solamente una materia a la que no le pasa nada, sino que son ficciones, y que la danza contemporánea no se desdobla el sujeto del objeto cuerpo. La coreógrafa mexicana Olga Gutiérrez participa del encuentro de curadores y presenta la obra Nosotros estamos aquí, que se podrá ver el sábado 10 de mayo a las 20 horas en la Zabala Muniz. La artista es organizadora desde hace 10 años del Encuentro Internacional de Artes Escénicas Contemporáneas de la ciudad de Guadalajara. Básicamente, Nosotros estamos aquí es una pieza que habla sobre el presente mexicano. Es le llamo yo una pieza de arte político, es decir, hay una postura de dos artistas visuales y una artista escénica hablando sobre qué es lo que nos está pasando a los mexicanos.
Los fondos concursables, el proyecto Iberescena, el programa de fortalecimiento de las artes, así como la creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Artes Escénicas, han generado un impulso importante y sostenido para el mundo de la danza contemporánea en Uruguay en los últimos años. La danza contemporánea en Uruguay está teniendo un gran desarrollo en estos últimos años debido a políticas públicas claras, ¿no?, por parte de los gobiernos. El tercer Festival Internacional de Danza Contemporánea es parte del camino que plantea la construcción del Plan Nacional de la Danza. La agenda de espectáculos se puede seguir en la página www.fidcu.com. Gracias por habernos acompañado. Saludamos a todas las mamás en su día y los esperamos en 7 días nuestro resumen semanal de noticias. Que pasen muy bien.